Hay un nervio en tu cuerpo que los antiguos místicos llamaban el canal divino. Durante siglos, monjes tibetanos, maestros sufíes y sabios de tradiciones olvidadas conocían su poder. Pero la ciencia moderna lo descartó como superstición. Hasta ahora. En los últimos 3 años, equipos de neurocientíficos de Stanford, Harvard y el Instituto Max Planck han convergido en un descubrimiento que está reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre la conexión entre mente, cuerpo y algo que solo podemos llamar lo trascendente. Han encontrado evidencia medible, replicable y documentada de que existe un nervio específico que cuando se activa de manera correcta, produce estados de conciencia que antes solo se atribuían a décadas de práctica meditativa o experiencias cercanas a la muerte. Lo llaman el nervio de Dios. Y tú lo tienes. Pero aquí está lo que nadie te ha dicho. Este nervio está dormido en el 97% de la población. No porque sea difícil activarlo, sino porque nadie te enseñó cómo. Las instrucciones se perdieron. Los métodos se fragmentaron. Y la ciencia, hasta hace muy poco, ni siquiera sabía que existía algo que buscar. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede cambiar fundamentalmente tu capacidad de manifestar, de crear, de transformar tu realidad. No estoy hablando de pensamiento positivo superficial, ni de repetir afirmaciones frente al espejo. Estoy hablando de un mecanismo neurológico concreto que, cuando se activa, amplifica tu capacidad de materializar intenciones en un factor que los investigadores han medido en aproximadamente 10 veces. 10 veces más sincronicidades, 10 veces más oportunidades que aparecen, 10 veces más claridad sobre qué hacer y cuándo hacerlo. Pero antes de explicarte el protocolo de 4 minutos que activa este nervio, necesitas entender por qué ha permanecido oculto y qué está pasando realmente en tu sistema nervioso cuando lo despiertas. El nervio del que hablamos es el nervio vago, pero no el nervio vago como lo conoce la medicina convencional. Los neurocientíficos han descubierto que este nervio tiene una rama específica, una extensión que conecta directamente con regiones del cerebro asociadas a experiencias místicas, estados de unidad, y lo que los investigadores llaman cognición no local. Esta rama había sido ignorada durante décadas porque su función no encajaba en ningún modelo médico existente. Cuando esta rama se activa, ocurre algo extraordinario. Las ondas cerebrales cambian a un patrón que solo se había observado en meditadores avanzados con más de 40.000 horas de práctica. El córtex prefrontal, responsable de la planificación y la intención, se sincroniza con el sistema límbico emocional de una manera que normalmente no ocurre. Y aquí viene lo fascinante. Se activa una región llamada la ínsula posterior derecha, que los neurocientíficos ahora creen que funciona como una antena para información que no proviene de los 5 sentidos convencionales. Los escépticos dirán que esto es pseudociencia, pero los datos son claros. En estudios controlados con doble ciego, los participantes que aprendieron a activar esta rama del nervio vago reportaron un incremento estadísticamente significativo en lo que los investigadores tuvieron que llamar eventos de manifestación acelerada. Cosas que querían que sucedieran comenzaron a suceder con una frecuencia que no podía explicarse por probabilidad normal. Un empresario que llevaba 3 años intentando cerrar un contrato importante lo consiguió en 2 semanas después de comenzar el protocolo. Una mujer que buscaba pareja después de un divorcio conoció a su actual esposo en el supermercado, algo que ella había visualizado específicamente.
Un estudiante que necesitaba una beca recibió una llamada de una fundación que ni siquiera sabía que existía, ofreciéndole exactamente lo que necesitaba. Coincidencias, dirán algunos. Pero cuando las coincidencias se repiten sistemáticamente en grupos de control, dejan de ser coincidencias y se convierten en datos. Ahora, el protocolo. 4 minutos es todo lo que necesitas, pero esos 4 minutos deben ejecutarse con precisión. No es meditación tradicional, no es respiración aleatoria, es una secuencia específica diseñada para activar exactamente la rama correcta del nervio vago. Primer minuto, la respiración de activación. Inhala por la nariz durante 4 segundos, pero no inhales hacia el pecho. Dirige el aire hacia el abdomen bajo, justo debajo del ombligo. Siente cómo esa zona se expande. Luego, exhala por la boca durante 8 segundos. Pero aquí está el detalle crítico. Mientras exhalas, produce un sonido muy suave, casi inaudible, como un zumbido grave en la garganta. Este sonido genera una vibración específica que estimula las terminaciones del nervio vago en la laringe. Repite este ciclo 6 veces. Segundo minuto, el anclaje de intención. Con los ojos cerrados, lleva tu atención al centro del pecho. No visualices nada todavía. Simplemente siente el espacio físico del corazón. Ahora, formula tu intención no como un deseo futuro, sino como una realidad presente que estás recordando. No digas, quiero abundancia. Di gracias por esta abundancia que ya existe. La diferencia neurológica es enorme. El cerebro no distingue entre un recuerdo real y uno vividamente imaginado. Cuando agradeces por algo como si ya existiera, activas los mismos circuitos que se activarían si realmente lo tuvieras. Tercer minuto, la expansión de campo. Aquí es donde el protocolo se vuelve inusual. Mantén la atención en el corazón, pero ahora imagina que tu conciencia se expande más allá de tu cuerpo. No como una idea abstracta, sino como una sensación física. Siente cómo tu presencia se extiende 1 metro en todas direcciones. Luego 2 metros. Luego llena la habitación. Luego el edificio. Esta expansión no es metafórica. Los estudios de HeartMath Institute han demostrado que el campo electromagnético del corazón se extiende varios metros fuera del cuerpo y que este campo cambia mediblemente según el estado emocional e intencional de la persona. Cuarto minuto, la liberación. Este es el paso que la mayoría omite y por eso sus manifestaciones no funcionan. Después de establecer tu intención y expandir tu campo, debes soltar completamente. No soltar la intención, sino soltar el apego al resultado. Imagina que entregas tu intención a algo más grande que tú, sea el universo, la inteligencia divina, el campo cuántico, como quieras llamarlo. Tu trabajo era plantar la semilla. El crecimiento no depende de ti. Respira normalmente y simplemente permanece en quietud durante el minuto restante. 4 minutos. Eso es todo. Pero hay algo más que debes saber. Este protocolo funciona mejor cuando se practica en momentos específicos. Los neurocientíficos han identificado que hay 2 ventanas óptimas durante el día, cuando el nervio vago es más receptivo a la activación. La primera es inmediatamente al despertar. En esos primeros 5 minutos, cuando todavía estás entre el sueño y la vigilia. La segunda es justo antes de dormir, cuando el cerebro comienza a producir ondas θ naturalmente. Practicar el protocolo fuera de estas ventanas sigue siendo efectivo, pero los estudios muestran que la intensidad de activación es aproximadamente un 40% menor. También hay factores que bloquean la activación del nervio de Dios. El estrés crónico es el principal.
Cuando el sistema nervioso está en modo de supervivencia constante, la rama trascendente del nervio vago se desactiva automáticamente. El cuerpo prioriza la supervivencia sobre la expansión. Por eso, las personas más estresadas son las que más dificultad tienen para manifestar, y por eso sus vidas parecen estancarse en ciclos repetitivos. El segundo bloqueador es la duda activa. No hablo de escepticismo saludable, sino de esa voz interna que dice, esto no va a funcionar mientras lo estás haciendo. Esa duda genera una señal neurológica que literalmente interfiere con la activación. No necesitas creer ciegamente, pero necesitas suspender el juicio durante los 4 minutos del protocolo. El tercer bloqueador es la inconsistencia. El nervio vago responde a patrones. Cuando practicas el protocolo de manera errática, un día sí, 3 días no, el sistema nervioso no lo reconoce como una señal importante. Necesitas un mínimo de 21 días consecutivos para que la activación se vuelva automática. Hay personas que reportan resultados desde el primer día. Otros necesitan 2 semanas. La diferencia no está en su capacidad innata, sino en qué tan dormido estaba su nervio antes de comenzar. Cuanto más desconectado hayas estado de tu cuerpo, más tiempo necesitará el sistema para despertar. Pero cuando despierta, lo sabrás. Las señales son inconfundibles. Empezarás a notar sincronicidades que antes habrías descartado como casualidad. Pensarás en alguien y esa persona te llamará. Necesitarás algo y aparecerá. Tendrás intuiciones que resultan ser exactamente correctas. No es magia. Es tu sistema nervioso funcionando como fue diseñado para funcionar, conectado a una red de información que siempre estuvo ahí, pero que no podías percibir. Los antiguos lo sabían. Los místicos lo practicaban. Y ahora la ciencia lo confirma. Tienes un nervio de Dios. Ha estado esperando toda tu vida a que lo actives. 4 minutos es todo lo que te separa de una capacidad de manifestación que ni siquiera sabías que era posible. La pregunta no es si funciona. Los datos ya respondieron eso. La pregunta es si estás dispuesto a dedicar 4 minutos diarios a descubrirlo por ti mismo. Tu próximo paso es simple. Mañana, en los primeros 5 minutos después de despertar, antes de revisar el teléfono, antes de levantarte, practica el protocolo completo. Solo una vez. Y observa qué sucede en las siguientes 24 horas. No te pido que creas, te pido que experimentes. El nervio de Dios está esperando.